Un saludo, estimados alumnos. Bienvenidos a su clase de técnicas de negociación. En esta oportunidad y debido a dificultades personales, pues les hago la grabación previa de la clase, ya que no podré estar presencialmente, es decir, sincrónicamente presencialmente en la clase de técnicas de negociación de este día, viernes 8 de diciembre de 2023. Eh, Estábamos viendo y desarrollando, mis estimados, la planificación del proceso de negociación utilizando la matriz de Naivasha. Se le llama así porque la organización que la ha creado, que es el Centro para la Negociación Humanitaria en Derechos Humanos, eh, una ONG que la crea en la ciudad de Naivasha, en Etiopía. Este, esta matriz es realmente genial porque nos ayuda a hacer gráficamente un mapa de cómo debe desarrollarse una negociación, y lo que me encanta es lo extraordinariamente simple que es, y que como a partir de la agrupación de ese tipo de información nosotros podemos desarrollar pues este proceso negociador de una manera mucho más expedita. Nos ayuda a generar ideas, ayuda a reunir a un grupo especialista en el tema, a todas las partes involucradas, y a desarrollar nuestra estrategia de negociación, que al igual pues que el método de negociación de Harvard funcionaría mejor en el caso de que nuestra contraparte entendiera esto también, ¿verdad? Porque en una negociación, recordemos, no se trata de ganarle a la contraparte, sino de crear un acuerdo duradero y beneficioso para ambas partes. Bien, lo que me gusta de esto es que es un PDF, y en este PDF ustedes pueden ver que tiene hipervínculos hacia el mismo documento, y si hacemos clic, por ejemplo, aquí donde dice misión y objetivos estratégicos, nos lleva directamente al tema, lo cual facilita la navegación dentro del mismo documento. Veamos entonces, dice considerar los objetivos estratégicos y la misión. ¿De quién? De él o la mandante del negociador o la negociadora. El mandante de la negociación es quien tiene bajo su responsabilidad el deseo de negociar, o no solamente el deseo de negociar, sino la parte negociadora quizás más interesada en resolver el tema. En este caso estamos siguiendo el ejemplo de una ONG ficticia, ¿verdad? Que quiere distribuir alimentos en una zona de conflicto en el país A, pero que se ha encontrado con unos requisitos que impone el gobierno del país A, que consisten en que parte de la distribución debe ser hecha por los soldados que están vigilando el campo de refugiados. El otro tema es que quieren que esa distribución se le pague a los soldados con comida, lo cual pues representa un problema para la organización, porque la organización quiere que esos food for the world, permíteme vamos a recordar acá a la organización, que es
el nombre. ASF. Alimentos sin Fronteras, ¿verdad? Entonces, Alimentos sin Fronteras, pues quiere hacer una negociación que verdaderamente ayude a la población refugiada. Y el problema que hay es que si le dan los alimentos a estos soldados podrían tomar la decisión de venderlos. Entonces, la organización, la SF, prefiere mejor pagarles el salario correspondiente o pagarles a los soldados por ayudar en la distribución. Que ellos lo cobren como un salario. Ese es un punto a negociar y es un punto que representa parte de una línea roja. Pero veamos cómo plantearon a partir de la matriz estratégica, la misión y objetivos estratégicos, como ven, si yo le doy clic aquí, regresar a la descripción del caso, aquí me envía al caso donde explica cómo es que se tiene que desarrollar el caso. Y una vez explicado, el proceso de planificación de la negociación me lleva al planteamiento de la misión y objetivos estratégicos. En una primera instancia se debe formular el mandato. ¿Qué significa formular el mandato? Para ponerlo de una manera sencilla, eh, la organización podría ser la empresa, ¿va? Como tal, establece claramente qué es lo que quiere lograr en la negociación. Esto ha surgido de la preparación previa de la negociación con los actores involucrados de la organización. Esto es la fase previa de planificación. Entonces, en esta etapa se estipulan las condiciones generales y específicas del mandato en los objetivos de la negociación. O sea, la organización va a asignar un negociador y el negociador tiene que leer esto para saber cuáles son sus responsabilidades. También el negociador puede ser que haya formado parte de la elaboración de este mandato. Condiciones generales del mandato, dice, deberán profundizarse en un diálogo entre el mandante y el negociador. Entonces, las condiciones de la misión de su organización, dice, ¿verdad? Condiciones de la misión de su organización. Eso es lo que el formato nos pide. En la punta del iceberg, ¿quién es usted? Cuando vemos es en la punta del iceberg, estamos diciendo lo que vemos, lo que podemos verificar y constatar de manera directa sin mayor problema. ¿Quién es usted? Entonces se plantea la visión. ASF es una organización humanitaria internacional. Desempeña sus actividades sobre la base de principios de independencia, imparcialidad y neutralidad. Presta asistencia alimentaria a las poblaciones necesitadas en emergencia, incluso en contextos afectados por conflicto. Sus valores claves es salvar vidas y devolver la dignidad humana y no hacer daño. Estándares profesionales y éticos clave. ASF sigue estándares y protocolos reconocidos profesionalmente para prestar asistencia alimentaria. Se trata de una organización transparente y profesional dispuesta a mantener buenas relaciones con las personas y con las comunidades a las que presta servicios. ¿Cuáles serían los objetivos estratégicos para el contexto operacional? Es decir,
Si esto es el quién, vea, aquí podríamos nosotros ubicar quién es la organización, quién es la empresa, a qué nos dedicamos, cuál es nuestro propósito en la negociación, qué es lo que buscamos, así, y sobre todo los valores clave y los estándares profesionales y éticos clave. Ahora bien, los objetivos estratégicos específicos, siempre en la punta del iceberg, que nos determina el por qué está usted aquí. Primero, por las necesidades de la población, que la población se vio forzada a escapar de la violencia continua y abandonar sus medios de subsistencia. Existen informes sobre las necesidades alimentarias y la malnutrición en los campamentos de la población internamente desplazada. Las personas más vulnerables son los niños, las niñas y las mujeres embarazadas. La función de la organización es de trabajar en contextos de emergencia donde la población presenta necesidades alimentarias. Hasta el momento, ningún actor presta asistencia alimentaria a la población de PID. Por lo tanto, los únicos que pueden aliviar la situación de emergencia en la que se encuentra por el momento es ASF. ¿Cuáles son los métodos de trabajo? ASF colabora con las autoridades locales, con las partes interesadas y con la comunidad. Sigue las directrices y estándares en todos los contextos donde trabaja, que son más de 70 países en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las condiciones generales del mandato? Los objetivos principales de la negociación en consonancia con la misión y con los objetivos estratégicos. Objetivos principales de la negociación serían: el negociador o la negociadora tiene el mandato de alcanzar un acuerdo sobre la presencia y las operaciones de ACF en el campamento del PID. Miren qué sencillez para colocar el propósito central de la negociación. Eh, el negociador y la negociadora tienen el mandato de alcanzar un acuerdo sobre la presencia y las operaciones de ASF en el campamento del PIB. Pues está clarito. Tenemos que alcanzar un acuerdo. O sea, el mandato es: no te retires y no lucha por alcanzar el acuerdo. Lucha por alcanzar el acuerdo. ¿Va? O sea, muchas veces son los tipos de negociación que nosotros nos enfrentamos. Luego, es importante que el negociador o la negociadora transmita en términos simples lo que significan los principios humanitarios de ASF a la contraparte. Esto es importante para que la contraparte sepa que nos dedicamos. Es muy importante que la contraparte se entere quiénes somos y cuáles son los objetivos estratégicos que guían nuestra organización. Tercero, ya que las necesidades humanitarias son urgentes, probablemente ASF tenga que aceptar ciertas concesiones en cuanto a sus principios humanitarios, como el seguimiento del proceso de distribución de alimentos por parte de los guardias locales. Esto eh, es un requisito que pone la contraparte, contradice los principios esenciales de ASF, pero prevalece el interés mayor, que sería que podamos distribuir los alimentos a la población que lo necesita con urgencia. ¿Qué pasaría si no distribuyen los alimentos? Pues que se pueden morir niños, se pueden morir mujeres embarazadas, ancianos, y, y sí, pues se puede ceder en un principio buscando un bien mayor.
Bien, la inclusión de los familiares en la lista de beneficiarios, debido a que el ejército es la autoridad de facto en el campamento de PYD y ahí no puede actuar ninguna ONG sin el aval de autoridades. Bien, continuamos entonces con el siguiente aspecto. Vámonos, permítanme. Ok, vámonos aquí y nos vamos de regreso a las condiciones específicas del mandato. Fíjense que estos botones ayudan a navegar directamente en el punto que nos interesa. Deberán profundizarse en un diálogo entre el mandante y el negociador. Le vamos a llamar el mandante a la parte y el mandante, perdón, a la empresa y el negociador, la persona asignada por la empresa, por la organización para llevar adelante la negociación. Entonces, coloca en primer lugar desencadenantes fácticos y normativos del mandato. Los hechos pertinentes, cuestionados y acordados. Hay muchas PIDE en el campamento, mucha población internamente desplazada y cada día llegan más. Existen informes sobre las necesidades alimentarias y la malnutrición de la población internamente desplazada. Hay pocos actores humanitarios hasta el momento y ningún actor presta asistencia alimentaria. Y la milicia controla el campamento de PYD. ¿Cuáles son las normas pertinentes contra esto? Las normas pueden ser convergentes o pueden ser divergentes. Convergente frente a normas pertinentes convergen, es decir, resultan de acuerdo con la normativa presentada por la contraparte. Y si es divergente, quiere decir que la norma que yo quisiera que tuviera es diferente a la norma de la contraparte, donde existe la posibilidad de haber desacuerdo. En este caso puede haber desacuerdo, en este caso puede haber acuerdo. Las autoridades del campamento exigen que ASF contrate únicamente a guardias locales para la organización de la distribución de alimentos. Pero los guardias locales son miembros del grupo armado que está en conflicto. También exigen que ASF pague a los guardias locales con raciones alimentarias por el trabajo realizado. Aquí pueden ver que la acción converge, que ambas normas son decididamente divergentes de la ASF. Entonces, ¿qué condiciones se le determinan al negociador? Estos son los hechos. Esta es la situación como está. Y las condiciones específicas del mandato que se le encarga al negociador o negociadora es que la ASF está lista para designar a su equipo y la asistencia material al campamento del PID tan pronto sea posible. Eso es lo primero, ¿verdad? Ya tenemos asegurado para designar al equipo y la asistencia material y lo podemos hacer rápidamente. Segundo, la ASF necesita contratar jornaleros para ayudar en la organización de la distribución de alimentos. Las PIDE aceptarán y recibirán la asistencia alimentaria únicamente tras asegurarse de que el entorno de la distribución sea seguro. O sea, ellos se van a acercar a recibir los alimentos si descubren y se dan cuenta y resulta evidente para ellos que el entorno es seguro. Cuatro,
Los guardias locales no pueden participar en el proceso de distribución de alimentos, pero pueden efectuar un seguimiento del proceso en cada sitio de distribución. Esto es debido a que tienen conexiones evidentes con el grupo armado. Y eso no solamente es por el recelo de la ONG, sino que también es por la población misma. La población puede sentirse amenazada por algunos de ellos. A lo mejor algunos de ellos conocen a alguien o algunas personas de la población y realmente eso representa un riesgo para ellos. O sea, las razones son de peso. 5. La ASF está dispuesta a incluir a las familias de los guardias locales en el programa, o sea, para que los guardias tampoco manifiesten recelo. Sus familias son importantes para la ASF y pues vamos a incluirlas para el reparto de alimentos. De tener necesidades alimentarias, recibirán raciones de comida. Bien, estamos ahí ya que estos son los elementos de los objetivos estratégicos y la misión. Regresamos a analizar los intereses y motivos de la contraparte. Como pueden ver acá, el cursor se transforma en la manita que nos demuestra el hipervínculo directo con, con el tema. Siempre a esto se le llama análisis de intereses y motivos y esta herramienta que sería esta matriz que vamos a analizar es analizar la posición de la contraparte. Y esta es la posición de la contraparte. Este es un iceberg. Un iceberg, pues es un témpano de hielo que flota en el mar y se sabe por física elemental de que la parte superior es tan solo como una quinta parte del volumen del iceberg entero. ¿Va? Entonces, esto sirve como metáfora para dar a entender de que nosotros de la realidad en una negociación solo vemos la cara visible de la negociación, pero no vemos los intereses ocultos. Y esos intereses ocultos están en el razonamiento de la contraparte. Y están todavía más abajo los verdaderos valores, motivos e identidad de la contraparte. Estos pueden estar ocultos y la contraparte puede decidir no revelarlos por lo que sea, por lo que sea. ¿Ah? Bien, veamos qué preguntas tenemos que hacernos para dilucidar esto. ¿Qué quiere la contraparte? ¿Cuáles son las posiciones explícitas e implícitas? Lo explícito es lo que se dice claramente. Yo quiero que sea esto y esto, en blanco y negro, ¿verdad? Y lo expresa claramente. Esa es la parte visible, ¿verdad? Y lo implícito es lo que no vemos, que es esta parte. El razonamiento de la contraparte y los valores, motivos e identidad de la contraparte, lo que está más escondido, ¿verdad? Es lo que está más escondido. Entonces veamos, aplicándola a eso una vez que sabemos qué es lo explícito y lo implícito, veamos el caso particular. En esta matriz nos hacemos la pregunta de qué quiere la contraparte y cuáles son las posiciones explícitas e implícitas. Y aquí respondemos. Posibles problemas y la contraparte le vamos a llamar autoridades del campamento. Y vemos las posiciones.
Recuerden que si es negociación por posiciones, cuesta llegar al acuerdo. Si nosotros transformamos la negociación por posiciones en una negociación de intereses y resolvemos esa parte oculta de la negociación, pues se llegará al acuerdo de una manera segura y a largo plazo. Bien. En la posición explícita, las autoridades quieren asegurarse el mayor nivel de control sobre la presencia y las operaciones de ASF en el campamento. Punto. Las autoridades saben de que ha llegado ASF y quieren controlar todos los movimientos, no quieren dejar solo a ASF. Otra postura explícita es que ASF debería dejar a los guardias del campamento distribuir los alimentos. La otra posición explícita es que se debería pagar a los guardias del campamento con raciones de comida en lugar de dinero por el trabajo de distribución que harán. ¿Qué es lo implícito que nosotros podemos deducir sin que necesariamente la contraparte nos lo diga? Las autoridades del campamento colaborarán con ASF si se dan esas condiciones. Eso es lo que han dicho. Pero otra visión implícita es lo que harán. ¿Qué harán? ¿Verdad? ¿Por qué quieren que sean los guardias? Es un afán de control nada más. Luego nos preguntamos esto. ¿Cómo llegó a esa posición la contraparte? ¿Y cómo planea proceder la contraparte? Y aquí estamos investigando la parte del razonamiento. Recuerden, la parte del razonamiento de la contraparte. Bien, posibles problemas con las autoridades del campamento. Veamos el razonamiento táctico. Las autoridades del campamento desean asegurar dividendos para los guardias, miembros de la milicia armada. ¿Verdad? O sea, quiere recompensarlos de algún modo. Dos, buscan mejorar la imagen de los guardias y de las autoridades del campamento a partir de la distribución de asistencia a la población internamente desplazada. O sea, quieren que la población mire a los guardias con buenos ojos. Tres, ejercer poder y autoridad controlando el campamento en todos los aspectos. Cuatro, problemas de seguridad. ¿Verdad? Que en un campamento de esto la desesperación puede hacer que se desarrollen conductas que hagan peligrar la seguridad del campamento. Quinto, las autoridades del campamento buscan oportunidades de distribución por parte de actores externos. Y sexto, la voluntad de llegar a un acuerdo depende de la disponibilidad de opciones que sirvan a los intereses de las autoridades del campamento. Esto es esencial porque eh, si disponen de opciones que ayuden a los intereses de las autoridades del campamento, entonces ellos podrían estar abiertos a eso. Recuerden que esto es un proceso hipotético hasta el momento, ¿verdad? No podríamos asegurar o garantizar que esto es totalmente cierto mientras no entremos en la fase de negociación directa. Luego nos vamos a las preguntas. ¿Por qué toma esa posición la contraparte?
Y aquí ya nos estamos preguntando sobre la parte más oculta, que es donde están los intereses, valores, motivos e identidad de la contraparte. Aquí nos estamos preguntando por estos valores y motivaciones más profundas. En este contexto, existen muchos valores y motivos internos en juego. Pues quizás estos serían los tres principales. Lealtad de los guardias, miembros de la milicia armada a las autoridades del campamento que son militares. Ellos quieren asegurar esa lealtad. Legitimación de la autoridad sobre la población de PID y reconocimiento de su poder y autoridad por parte de actores externos. Estos pueden ser algunos de los problemas planteados. Bien, continuamos analizando esto y regresamos a la matriz. Identificar prioridades y objetivos. Esto es importante porque imagínense, si tenemos claro la misión y objetivos estratégicos, luego después analizamos intereses y motivos de la contraparte, ahora se trata de ver cuáles son las prioridades y objetivos que vamos a negociar primero y que después. Y esto es determinar prioridades y objetivos propios, y esto es lo que el equipo de apoyo del negociador o la negociadora que esté a cargo tiene que tomar en cuenta. Y hay dos herramientas: la identificación de prioridades y objetivos propios y la herramienta 11, explorar el espacio común compartido. ¿Qué es esto? La mejor alternativa para un acuerdo negociado de Harvard, ¿verdad? Brillante este caso. Vámonos a la primera, ¿verdad? Identificar prioridades y objetivos propios. Nuestra posición de la propia organización, ¿verdad? O sea, lo que queremos mostrar y que sea explícitamente claro. Eh, Tenemos que analizar también el razonamiento de la propia organización, es decir, lo que nosotros somos. Los valores, motivos e identidad propia de la organización, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos claros de que esos son los valores, motivos e identidad propia que nos conviene. Bien, vámonos a las preguntas. ¿Quién es su organización? ¿Qué valores la definen como una organización humanitaria? ¿Y por qué quiere actuar en este contexto? ¿Quién y por qué? Estamos contestando el quién y por qué. Y por consiguiente, pues aquí se dan los valores y motivos, sus posibles problemas. La misión y la identidad de ASF se centra en diversos elementos. ASF es una organización humanitaria internacional. Desempeña sus actividades sobre la base de los principios de independencia, imparcialidad y neutralidad. Presta asistencia alimentaria a las poblaciones necesitadas en emergencia e incluso en contextos afectados por conflicto. Y por supuesto, aspira a contribuir a la reconciliación y sostenibilidad de la seguridad alimentaria en contextos de conflictos. Estos son los valores, motivos e identidad propia de la organización, que pueden chocar con los valores y motivos de la contraparte. Y nos vamos a la otra: identificar prioridades y objetivos propios, ¿verdad? ¿Cómo tiene previsto actuar su organización? ¿Y cuáles son los métodos específicos?
Veamos los posibles problemas. El razonamiento táctico sería así. ASF sigue estándares y protocolos reconocidos profesionalmente para prestar asistencia. No toma partido ni se alinea con ninguna de las partes en conflicto. Sigue procedimientos operativos estándar que garantizan que se brinde asistencia a los beneficiarios objetivos. ASF contrata a jornaleros de la comunidad en la distribución de asistencia y les paga por su trabajo. ASF contrata a miembros de la comunidad para la organización de distribución de alimentos y así garantizar la legitimidad y transparencia de sus programas. Luego nos hacemos las otras preguntas. Este es el cómo y este es el qué. ¿Qué busca su organización en esta negociación? ¿En qué condiciones desea actuar? ASF busca un acceso completo a la población eh, internamente desplazada, afectada en el campamento. No puede ser un acceso parcial, sino que busca un acceso completo. Dice la diferencia entre control y acceso. Acceso quiere decir que nosotros como organización, partiendo del supuesto, queremos entrar para organizar el trabajo que estamos desarrollando. ASF quiere prestar asistencia alimentaria tan pronto como sea posible. ¿Por qué? Porque quieren mostrar eficiencia. No, sino porque están en peligro vidas. Las vidas de la población desplazada. ASF, por principio, no acepta la presencia o el control de los militares durante la distribución de alimentos, por razones obvias. Y todas las raciones se distribuyen a la población de PID afectada según sus necesidades alimentarias. ASF puede contratar y pagar en efectivo a los jornaleros de su elección para asistir con las actividades de ASF en el campamento del... Y ahí es donde pueden haber problemas. Son punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Estos podrían ser cada uno puntos negociables, ¿verdad? Bien, ok, regresamos aquí y nos vamos ahora a analizar el contexto, que es importante para luego formular el plan táctico y participar en la transacción. Vámonos al análisis del contexto. Y aquí hay dos herramientas. Recopilar información de calidad sobre el contexto. Muy importante esto porque sin contexto podemos andar muy perdidos y necesitamos información de calidad. Y la herramienta 2, establecer la isla de acuerdos o el mapa, la mejor alternativa para el acuerdo mutuo. Vámonos a la primera herramienta, recopilar información de calidad sobre el contexto. Y veamos los elementos de información. Primero, alto número de población internamente desplazada, recién llegada, con necesidades alimentarias. El número de PID crece cada día. Estamos ante una situación realmente dura. ¿Quién da la información? Es un comunicado de prensa de la Coordinadora Humanitaria de las Naciones Unidas, una fuente confiable, ¿va? Cadena de custodia, o sea, ¿quién sostiene que esta fuente informativa viene de fuente fiable o digna? ¿Va?